Hola matemáticos, como ya sabrán, mi nombre es Federico López, mejor conocido como Fefe Maníaco. Muchos de ustedes me han escrito en los comentarios que no entienden lo que son las demostraciones matemáticas. Debido a eso, he traído para ustedes a tres invitados especiales expertos en el tema. La historiadora matemática Dana Pagasa, el doctor matemático de Harvard, Fabián Garza, y nuestro invitado más antiguo, traído desde la época prehispánica, el inventor del cero, Héctor Tregoning. Ellos nos ayudarán a comprender de manera clara lo que son las demostraciones matemáticas y daremos algunos ejemplos de estas, lo cual es el propósito del video. Bueno, puede comenzar Héctor. Gracias. Para poder comprender lo que es una demostración matemática, tendremos que viajar al pasado y echar un vistazo a sus orígenes. Es difícil saber con certeza dónde se originó la primera demostración. Si pensamos en las demostraciones como un argumento con el cual se busca convencer a alguien sobre la veracidad de una aseveración matemática, podemos ver que varias de las civilizaciones antiguas ya contaban con algunas demostraciones rudimentarias. El origen de las demostraciones en matemáticas inicia en la antigua Grecia. Algunas personas como Eudoxo, quien vivió del 408 al 355 a.C., y Teeteto, quien vivió del 417 al 369 a.C., formularon teoremas, pero no los demostraron. No fue hasta que Aristóteles, quien vivió del 384 a.C. al 322 a.C., quien dijo que las definiciones debían describir el concepto a definir en términos de otros conceptos ya conocidos. Así es, para muchas civilizaciones antiguas, el teorema de Pitágoras era un hecho conocido. Los babilonios, por ejemplo, tenían tablas con ejemplos de triángulos que cumplían esta propiedad. Las usaban en sus construcciones y edificaciones. Sin embargo, la primera demostración rigurosa se atribuye a Pitágoras, un griego que vivió en el siglo VI a.C. También hay otras demostraciones antiguas, como las que se encuentran en el manuscrito chino Chao Pei Xuanqing. Después, la demostración tuvo una revolución con Euclides, quien agregó el método axiomático. Aquí entran los términos indefinidos y axiomas. Este método se usó para resolver teoremas a través de métodos deductivos. Antes de esta demostración, la evidencia lógica y deductiva era suficiente como para afirmar la veracidad de algo. Bueno, ya, mucha historia, ¿no? Llegó el momento de definir lo que es una demostración matemática. Esta es una noción importante y básica dentro de las matemáticas y la práctica matemática. Sin ella no podríamos tener la certeza de que lo que estamos diciendo es verdad. Nos muestra la necesidad de nuestras afirmaciones a la vez que nos enseña cómo es que éstas se relacionan con las demás proposiciones y teoremas del sistema. La demostración matemática es un argumento que muestra la veracidad de un enunciado matemático mediante deducciones lógicas a partir de enunciados previamente conocidos y aceptados. Es una cadena finita de proposiciones verdaderas que se obtienen con la ayuda de reglas de inferencia lógicas. El punto de partida de esta cadena son las proposiciones cuya verdad es conocida. El punto final de la cadena es el teorema a demostrar. Cada miembro de la cadena se obtiene del anterior mediante reglas de inferencia lógica. Así es, pero también es importante resaltar que una teoría matemática consiste de proposiciones y teoremas. Una proposición es una expresión algebraica que puede acarrear dos valores, ser verdadera o falsa, pero nunca ambas a la vez. Un teorema es una proposición teórica, enunciado o fórmula que incorpora una verdad, axioma o postulado, que es comprobada por otros conjuntos de teorías o fórmulas, así como también es una regla o ley que se expresa en forma de ecuaciones y o fórmulas matemáticas. En una teoría matemática se necesita una hipótesis que dé lugar a la veracidad de la tesis. Una hipótesis es una proposición aceptable que ha sido formulada a través de la recolección de información y datos. Aunque no esté confirmada, sirve para responder de forma alternativa a un problema con base. La tesis es una afirmación de veracidad argumentada y justificada, cuya legitimación depende de cada ámbito, o sea, con la hipótesis. Un momento, Federico, me estás robando protagonismo y en este video tú no eres la estrella, así que déjame hablar. Continuando con lo que decía el robacenas de Federico, yo les explicaré qué son los axiomas. Los axiomas son proposiciones o enunciados que siempre son verdades universales válidas y evidentes, que se utilizan a menudo como principio de construcción de una teoría o como base de una argumentación. Si queremos agregar un teorema a una teoría, hace falta demostrarlo. Esto significa mostrar explícitamente los teoremas y proposiciones
previas de las que se parten para deducirlo, así como las reglas de inferencia lógica con las que logramos demostrarlo. Las demostraciones pueden ser distintas. Unas son visuales y geométricas y otras usan argumentación algebraica y números. Si hablamos de argumentos algebraicos y numéricos, podemos encontrar las demostraciones directas e indirectas. En el método directo se plantea una proposición en la forma si P, entonces Q, donde P se le denomina hipótesis y a la Q se le llama tesis o conclusión. La idea del método directo es comprobar que la hipótesis es correcta. El método indirecto consiste en negar la tesis del teorema y a partir de esta proposición y con ayuda de las reglas de la lógica y la teoría desarrollada, encontrar una contradicción respecto a las premisas, una proposición verdadera o respecto a la suposición. Aquí se interrumpe el desarrollo práctico de la demostración, puesto que una proposición y su negación no pueden ser verdaderas a un mismo tiempo, y de aquí se concluye que la tesis del teorema es verdadera. Para demostrar un teorema es necesario identificar las premisas y la tesis del teorema. Luego, si se quiere demostrar si una proposición es posible, ya que no siempre se puede, esta se expresa en la forma de una implicación, lo que permitirá de una manera más fácil obtener las premisas y la tesis de la proposición a demostrar. A continuación, daré una breve mención de cómo se clasifican los números junto a su explicación de tipos de números e iré yendo de menor rango a mayor rango. Primero tenemos a los números naturales o n, los cuales utilizamos en la vida cotidiana para contar u ordenar y pertenecen al conjunto de números enteros positivos. Luego están los números enteros o z, los cuales abarcan a los números naturales, al 0 y a los números negativos. Por lo tanto, los números enteros son aquellos que no tienen parte decimal. Luego están los números racionales, los cuales se pueden representar como un cociente de dos números enteros. Los podemos representar mediante una fracción a entre b, donde a y b son números enteros y además b es distinto de 0. Los números irracionales poseen infinitas cifras decimales no periódicas, por lo tanto no se pueden expresar en forma de fracción. Luego están los números reales o r, se definen como todos los números que pueden expresarse en una línea continua, como los mencionados previamente. Después están los números imaginarios, son números cuya parte real es igual a 0, pero nos ayudan a calcular raíces con índice par. Por último tenemos a los números complejos, los cuales resultan de la suma de un número real y un número imaginario. A continuación, les daremos un ejemplo de demostración directa y luego de indirecta. Lo que en esta ocasión demostraremos es que la suma del cubo de dos números impares es par. Primero tenemos que identificar cuál es la hipótesis y cuál es la tesis. En este caso, la hipótesis es la suma del cubo de dos números impares y la tesis es que es par. Para poder demostrar que es par, primero tenemos que saber cómo expresarlo. Si queremos decir que un número es par, se expresa como 2k, en donde k pertenece a los enteros, debido a que cualquier número entero, o sea k, multiplicado por 2, dará como resultado un número par. De igual manera, si queremos decir que un número es impar, se expresa como 2k más 1, en donde k pertenece a los enteros, debido a que cualquier número entero, o sea, k, multiplicado por 2, dará como resultado un número par, y al sumarle 1, se volverá impar. El primer paso para demostrar este teorema es el asignar variables. De esta manera, podemos decir que el cubo de los números que se sumarán serán de a y b. Como sabemos que a y b son impares, a se le asigna el valor de 2k más 1, y a b el de 2f más 1. Ambos números no pueden tener la variable k debido a que no sabemos si a y b son el mismo número. Por lo tanto, el lado izquierdo de la ecuación se escribe como a al cubo más b al cubo, y del otro lado de la igualdad se sustituyen los valores de a y b, quedando como 2k más 1 al cubo más 2f más 1 al cubo. Y al final se declara que a, b, k y f pertenecen a los números enteros. En el segundo paso se desarrolla un poco la ecuación. Se tendrían que resolver los términos al cubo, pero es más fácil resolver solo al cuadrado el término.
y se deja multiplicando el mismo término para que su producto sea el cubo del término. En el tercer paso, se suman los términos dentro de los paréntesis para simplificar, para posteriormente, en el cuarto paso, multiplicar los términos y finalmente terminar de elevarlos al cubo. El quinto paso es muy similar al tercero, solo se suman los términos dentro de los paréntesis para simplificar. Llegado al sexto paso, lo que se hace es factorizar el 2 de ambos términos, para que en el séptimo paso, todo lo que esté multiplicando al 2 pase a ser una nueva variable. En este caso, 4k cúbica más 6k cuadrada más 3k pasó a ser la variable L, y 4f cúbica más 6f cuadrada más 3f pasó a ser la variable P. Es importante de declarar que L y P pertenecen a los números enteros. En el paso número 8, lo único que se hizo fue sumar los 1 para simplificar, y acto seguido en el noveno paso se factoriza el 2 de todos los términos, dando como resultado 2 multiplicando todo lo demás, que es L más P más 1. Para casi finalizar, en el paso número 10, L más P más 1 pasa a ser la variable N, quedando como resultado 2N, y después se declara que N pertenece a los números enteros. Por lo tanto, A al cubo más B al cubo resulta en un número par. Y así fue como finalizamos el ejemplo de demostración directa. Demostración indirecta. Demostrar que la suma de los tres ángulos interiores de un triángulo resultan siempre en 180 grados. Lo primero que haremos será escribir la hipótesis en nuestra ecuación. Ya que estamos sumando tres ángulos interiores, representaremos a cada ángulo con una literal A, B y C. Y esto lo igualaremos a nuestra tesis, 180 multiplicado por n menos 2. Esto sabiendo que A, B y C pertenecen a los números reales y n pertenece a los enteros. Nuestra tesis dicta que la suma de los ángulos internos en un polígono es igual al producto de la diferencia entre el número de lados del polígono y 2. Para la demostración indirecta buscamos una variable f, a la cual asignaremos un valor distinto a 0 para que el resultado no pueda ser 180 y así podamos negar la tesis como una demostración indirecta. Posteriormente lo colocaremos sumando al número de lados n dentro de la ecuación auxiliar para así obtener un resultado distinto a 180. Al agregar un nuevo valor debemos especificar a qué número pertenece. En este caso, f pertenece a los naturales. En los siguientes dos pasos resolveremos la ecuación según el orden jerárquico de las operaciones, primero resolviendo el paréntesis y posteriormente sumando y restando. Posterior a esto, factorizaremos las cantidades resultantes del paso anterior, teniendo como factor común el 180, dándonos como resultado 180 por, abrimos paréntesis, 1 más f y cerramos paréntesis. Finalmente, traducimos esta expresión y dedujimos que en ningún escenario posible la suma de los tres ángulos interiores resultaría en 180 grados. Por ende, podemos determinar que si nuestra tesis no la negamos y por el contrario permanece sin alguna alteración, resultaría verdadera. Bueno, eso ha sido todo, matemaníacos. Nos vemos a la próxima. Los estaré esperando.